¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos ¡basura alienígena! Hermanito, saca la basura, por favor. ¡Hermano! ¡Ahora lo saco! ¿Ya sacaste la basura? ¡No, yo la saco! ¿Ya sacaste la basura, Zapata? ¡Ya la saco! ¡Zapata, ya! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah, guácala! ¿De dónde salió tanta basura? ¡Ay, sácala ya mismo! ¡Ay! Detesto sacar la basura. ¡Oh! ¡Ovni! ¡Ovni! ¡Cayó! ¡Verde! ¡Aliens! ¡Prueba! ¡Luz! ¡Ir! ¡Ahora! Tranquilo. Respiremos profundo. ¡Vi caer un ovni verde con aliens! ¿Lo ves? ¡Es la prueba de que existen! Quizás era una estrella fugaz. ¡Una estrella fugaz verde! ¡Tengo que subirlo al blog! Tranquilo, Zapata. ¡Ay! ¡Tranquilo! ¡No hay internet y me pedís que esté tranquilo! ¡Nací con internet! ¡Crecí con internet! ¡Mi generación necesita internet! ¡Necesita internet! ¡No hay! 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 ¡Oh! Estamos cerca de Pueblo Chatarra. Quizás ahí haya internet. ¡La ciencia viaja a Pueblo Chatarra! ¡Rápido! ¡No hay internet! ¡No hay internet! ¡No hay internet! ¡No hay internet! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Hola, ¿cuál es la clave de internet? Pueblo Chatarra. Todo junto. ¡Acá tampoco hay internet! No hay internet, ni televisión, no funcionan los GPS, nada. Y para colmo se la pasa cayendo basura del cielo. ¡Caen cosas del cielo! ¡Vio la luz verde! Claro que la vi. Queridos seguidores, bienvenidos a Expediente Secreto Z. Este mensaje es grabado porque no hay internet. Los aliens serían los culpables. Hablemos con alguien del lugar. Señor, ¿cree que los extraterrestres están detrás de las bolas de fuego verde que caen del cielo? No sé si son los extraterrestres, pero la nueva guía turística del pueblo dice que fue un meteorito. ¡Nueva guía turística del pueblo! Hola, soy la doctora Meteoro. Si quieren conocer el pueblo chatarra, no duden en decirme, ya que ofrezco paseos que son de otro planeta. Perdón, me entusiasmo y me dejo llevar. Efectivamente, la luz verde que vieron caer fue un meteorito, algo muy común en esta región. Internet y otros medios fueron interrumpidos por las ondas electromagnéticas despedidas. Bienvenidos. Sí, por supuesto, es aquí. Siga derecho hasta llegar atrás del misterioso monte rocoso. En unos instantes estaré allí para el paseo. Adelante. ¡Ay! ¿A dónde estábamos? Ay, sí, pero no se preocupen que todos los medios de comunicación volverán a funcionar una vez que se dispersen las ondas electromagnéticas.
Ondas electromagnéticas. Yo soy científica y me gustaría investigar si es eso lo que está pasando. Muy bien, pero apúrese. Yo ya no doy abasto con tanta basura que cae. Lo hay. Queridos seguidores de Expediente Secreto Z, Grabo este video por si los alienígenas me llevan a su planeta. Si están viendo esto, quiere decir que ya no estoy en el planeta Tierra. No me extrañen. ¡Wow! ¡Tecnología OVNI! Deben estar preparando la invasión. Están aislando el pueblo para luego llegar con su ejército de alienígenas. Detrás del misterioso Monte Rocoso. ¡Con qué misterioso monte rocoso, Ay, ese niño tonto va a descubrir la verdad. La verdad. ¡Excelente idea! ¡Excelente idea! ¡Ah! ¡Una placa de ovni con letras alienígenas! ¿Será la patente? ¡Sé que están ahí! ¡Y los voy a encontrar! Zapata, quiero examinar esta bola metálica. Tiene inscripciones muy extrañas. ¡Al laboratorio! Mis análisis confirman que no se trata de un meteorito rocoso proveniente del espacio exterior. Podría ser un meteorito metálico, pero tiene una forma muy extraña. No puedo afirmar exactamente qué es. ¡Son partes de un ovni! No creo. Pero podríamos afirmar que no podés explicar científicamente qué fue la luz verde y que existe una posibilidad de que esto sea el resto de un ovni. Sí, pero... ¡Sí! No creo. ¡Ovnis! Necesitamos más hipótesis. Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría el astronauta soviético Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio? Quiero escuchar ideas sobre qué está pasando en Pueblo Chatarra. Señor Yuri Gagarin. Señor Yuri, ¿de verdad fue el primer hombre en ir al espacio? Así es, niño. No me gusta mucho hablar de eso, pero los rusos lo hicimos antes que los norteamericanos. 1-0. ¿Y de extraterrestres? No, pero al menos no los vimos antes que Estados Unidos. 2-0. ¿Y qué piensa de lo que está ocurriendo aquí? Creo que hay muchas posibilidades de que sea un meteorito. ¿Hubo efectos colaterales? Sí, no tenemos internet ni televisión satelital. Es raro que un meteorito haya provocado eso. ¿Han pensado en los satélites? Claro, satélites. Los satélites artificiales fueron puestos en órbita desde el momento en que yo llegué al espacio. 3-0. Estos satélites cumplen muchas funciones, entre ellas posibilitan las telecomunicaciones. Si los satélites están fallando, explicaría la falta de televisión e internet. Pero no explica la bola de metal. ¿No podría ser que dentro de las bolas de metal estén llegando los alienígenas para conquistarnos? Primero cortan todas las comunicaciones. Luego salen de sus escondites y... ¡zan! ¡Nos conquistan! No suena muy posible. Detesto lo posible. ¿Me da un autógrafo? ¿Ya tienes otro o soy el primero? El primero. Entonces sí. Seguidores de Expediente Secreto Z. Quizás este sea mi último mensaje. Estoy yendo al misterioso monte rocoso. Quizás encuentre la base alienígena. Ojalá los vuelva a ver. Si no, buena suerte. Sé que fui un gran cazador de alienígenas.
alienígenas. El mejor. ¡Ay! Ese niño molesto, no podemos dejar que sepa la verdad. ¡Wow! ¡La base secreta extraterrestre! Zapata, ¿dónde estás? ¡Sofía! ¡Mira esta foto! ¡Encontré la base secreta extraterrestre! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Volver al pueblo rápido! ¡Es peligroso que estés ahí! ¡Pero son alienígenas, ¿no? ¡Ah! Detesto cuando me corta. Y quédese tranquilo, como ya le dije, son simples meteoritos que caen del cielo, no hay nada que hacer. No siga investigando. Sí hay cosas para hacer. La bola de metal, las fallas en las telecomunicaciones y hasta las tuercas y tornillos que barre el barrendero tienen una sola explicación. ¡Basura espacial! ¡Más basura! Desde hace varias décadas, los seres humanos enviamos cohetes y satélites artificiales al espacio. Los rusos fuimos los primeros. Y con el tiempo se empezaron a acumular. E incluso hay muchos que ya no están funcionando, pero quedaron allí, flotando y orbitando alrededor de nuestro planeta. ¿Y eso qué tiene que ver con el meteorito que cayó? Por favor. Ay. Eso lo descubrí gracias a mi hermano. Lo que cayó no fue un meteorito, fue un pedazo de esos satélites o de un cohete espacial. Y lo que encontró no era una base alienígena, sino una base de lanzamiento de cohetes para una actividad muy rentable, el turismo espacial. La doctora Meteoro está vendiendo pasajes muy caros a las miles de personas que quieren visitar un satélite en el espacio. Aunque nunca serán los primeros, claro. Y el lanzamiento continuo de sus cohetes para turismo espacial está generando una acumulación de enormes cantidades de restos de esos artefactos. ¡La basura espacial! Que choca contra otros satélites y los destruye. Por eso no anda la televisión. ¡Ni internet! ¡Exacto! Y muchas veces esa basura espacial cae en la Tierra. Y por si fuera poco, la doctora Meteoro es... ¡Doctor No! Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio! Estamos otra vez en Expediente Secreto Z. Arriesgué mi vida por ustedes. Y miren lo que encontré. No hay dudas de que son letras alienígenas. Lo tenés al revés, Zapata. Yuri me dijo que está escrito en ruso y quiere decir satélite. Tíralo, es basura espacial.